¿Qué tal, amigos y amigas? Hoy vamos a seguir el flujo del dinero, especialmente cómo podría impactar a Bitcoin. Hace tiempo que no hacemos un vídeo de Bitcoin. Vamos a hablar de Bitcoin. Este gráfico, que ya lo habéis visto en Twitter, en Telegram, vale, lo he compartido varias veces. Si no me sigues en Twitter, en Telegram, no sé a qué esperas, comparto bastante información por allí y es totalmente gratuito. Es el gráfico donde en esta fórmula básicamente tengo el dinero en circulación, el money supply de China, Europa, Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña. Básicamente los principales motores económicos, los principales bancos centrales del mundo. Y como podéis ver, el dinero en circulación no hace más que subir. Especialmente ahora que tenemos bancos centrales cortando tipo de interés. Estados Unidos, Europa, Canadá, Gran Bretaña, por todos lados, Japón. Y tenemos a China, que ha decidido que no quiere entrar en una recesión, algo de lo que vengo hablando desde el año pasado. Y obviamente están haciendo todo lo posible porque así no sea, a base de endeudarse y a base de imprimir pasta. ¿Cómo te impacta este gráfico? ¿Cómo te afecta este gráfico? Bueno, lo hemos hablado muchas veces en el canal, desde el vídeo que hice con Dragón Oro y Plata en verano hasta el último vídeo que tengo en el canal con Hugo Ferrer. Hablamos de cómo esto lo que significa es devaluación de las monedas. El papel que tienes en el bolsillo o en el banco cada vez vale menos. ¿Vale? Y esto es algo que sabíamos que venía. Vengo hablando de este ciclo de liquidez que está comenzando pues, desde principio de 2024. Estaba clarísimo que venía y ahora ya estamos viendo resultados. Esta gráfica, además, tiene cierto retraso. Es decir, aquí vemos reflejado datos con cierto retraso. Es decir, semanas y meses después de cuando ocurren, ¿vale? Con lo cual, la noticia de hoy de China seguramente no está reflejada aquí. Los cortes de tipo de interés por parte de la Fed todavía no están reflejados. Lo que sí que sé es que esta gráfica va a seguir subiendo. ¿Y qué ocurre cuando aumenta el dinero en circulación, aumenta la liquidez? Ya sabemos que eso conlleva devaluación de monedas. Y obviamente los inversores empiezan a buscar activos que se aprecien más que ese dinero en efectivo que tienen. Y es por eso que históricamente esto ha sido muy beneficioso para el mercado inmobiliario, las casas, las acciones, el oro, Bitcoin. ¿Vale? Si ponemos aquí esta gráfica, solapamos junto con Bitcoin, daos cuenta cómo los ciclos alcistas de Bitcoin tienen gran correlación con la gráfica del dinero en circulación en el mundo. Obviamente, cuando más dinero en circulación y sabemos que se está devaluando, la gente busca activos de riesgo, activos que proporcionen mayor rentabilidad. ¿Vale? Lo mismo ocurre con el oro. Lo mismo ocurre con las acciones. Creo que lo entendéis. ¿Vale? Entonces, ahora que hay mucha especulación con Bitcoin, quiero que analicemos exactamente cómo podría impactar esta gráfica. Ya hemos visto que hay cierta correlación, ¿vale? Y esto también lo he compartido con vosotros por semanas en Twitter, donde os decía, ¿y si Bitcoin se está montando un banderín alcista por 6 meses? Porque la rotura de esto puede ser brutal. Y estamos ahí, muy cerca, ¿vale? No sé, es simplemente una idea. Lo que sí que quiero que veamos es cómo se ha comportado Bitcoin, especialmente en un año especial como este, en el que hay elecciones en Estados Unidos y cuando sabemos que después de esas elecciones suelen venir inyecciones de capital, gasto público, más dinero en circulación. Entonces, vamos a ver velas mensuales. Voy a montar este gráfico con vosotros. Velas mensuales, tengo una gráfica logarítmica. Voy a borrar todo lo que tengo en este gráfico ahora mismo. Vamos a montarlo juntos, ¿vale? Históricamente, las elecciones en Estados Unidos han sido en torno a noviembre. Muchos recordaréis, noviembre de 2016, Trump se enfrentaba a Hillary Clinton. Hubo elecciones. El halving de Bitcoin también se produjo en el primer trimestre de 2016. ¿Vale? Vamos a ponerlo en verde. Y en azul tengo estas elecciones de 2016. ¿Qué ocurrió a continuación? Bueno, el mercado tardó unos 13, 14 meses en hacer máximos históricos después de esas elecciones. Y obviamente, pues, mogollón de gasto público, inversión y tal. Daos cuenta cómo fue justo después de esas elecciones
que Bitcoin rompe máximos por ese máximo anterior y ahí tenemos un bull run. ¿Vale? Un rally alcista. Siguiente halving ocurre en abril 2020 y, qué casualidad, ese año también hay elecciones, noviembre de 2020, Trump-Biden, que no Biden. Continuación, se produce un mercado alcista que dura pues en torno a unas 12 meses, perdón. Y daos cuenta, justo después de esas elecciones en noviembre es cuando el mercado rompe ese máximo anterior, ¿vale? Estaba en torno aquí 13 meses, básicamente. Ahí es cuando empieza a romper. Justo después de las elecciones es cuando comienza ese rally alcista espectacular de 2020-2021 que muchos recordaréis. Muy interesante. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en 2024. Hemos tenido un halving en abril. Vamos a ponerlo en verde. Y sabemos que hay elecciones en noviembre 2024. Bastante interesante, porque imaginaos que la historia se vuelve a repetir, ¿no? Y es a partir de después de esas elecciones que tenemos unos, digamos, 12, 13, 11, 12 meses de mercado alcista. Eso nos pondría a final de 2025. Muy parecido a lo que ha pasado obviamente en ciclos anteriores. No tiene por qué repetirse, pero podría repetirse, ¿no? Podría ser interesante. Esta es la primera vez que estamos viendo Bitcoin, especialmente con el tema de los ETFs, que ha roto ese máximo anterior. No había ocurrido en los ciclos anteriores. Ese máximo del ciclo anterior solo se rompía después de las elecciones en noviembre. Esta vez se ha roto. Tenemos una pequeña corrección. Como decíamos, ese potencial banderina alcista. Y ahora estaríamos por debajo de ese máximo que hicimos a principios de 2024. Si la historia fuese a repetirse, pues obviamente esperaríamos que es a finales de año cuando ese rally alcista debería comenzar. ¿Vale? Eso es algo que hay otros modelos que también intentan explicar, como el Stock to Flow, que seguramente lo habéis visto, el ciclo de Bitcoin, que nos dice que estaríamos todavía en esa fase de acumulación. Pero daos cuenta, como los ciclos de Bitcoin coinciden, no solo con los halving, sino con elecciones, con periodos de recorte de tipo de interés o con tipo de interés bajos, y obviamente gran acceso a capital y liquidez. Es por eso que es muy importante entender esta gráfica, la gráfica del dinero en circulación, y entender si estamos en un nuevo ciclo de liquidez, de expansión monetaria o de contracción monetaria. Porque como hablábamos en el último vídeo con Hugo Ferrer sobre la situación macro, en ese vídeo hablamos de qué activos se benefician de un periodo de tipo de interés bajo, qué activos se benefician de un periodo de mayor liquidez. Uno de esos activos es este que estamos analizando hoy. Entonces será muy interesante ver cómo evoluciona los próximos meses, especialmente si tenemos un rally alcista que se repite. Mucha gente piensa que ahora que ha entrado Wall Street, que hay ETFs, que hay opciones, que hay futuro Bitcoin y que obviamente tenemos empresas como BlackRock que controlan un porcentaje bastante elevado de este mercado, la cosa puede cambiar, ¿no? Y puede venir manipulación y puede que los ciclos ya no se repitan. También estamos hablando de un mercado mucho más grande, donde obviamente es más difícil mover el precio. Pero bueno, por lo pronto es bastante interesante ver cómo los ciclos están teniendo gran similitud. Recuerdo en 2022-2023 que mucha gente me decía, no, estos ciclos nunca se van a volver a repetir. Todavía no podemos descartar esa idea, ¿vale? Creo que estamos ahí muy cerca. Y quiero compartir con vosotros también este tweet de Raúl Paul, donde habla básicamente de la curva de liquidez global en relación a Bitcoin. Y él dice algo bastante interesante, ¿no? La curva de liquidez global tiene una especie de retraso como de 10 semanas. Es decir, su curva aquí está anticipando lo que va a ocurrir las próximas 10 semanas, algo que no ha ocurrido todavía. Bueno, entonces nos dice que el estímulo chino todavía no habría ocurrido. Si efectivamente la curva de liquidez sigue aumentando, ahí es muy posible que ese banderín alcista del que estamos hablando tenga una explosión brutal. Y eso podría ocurrir
torno a noviembre, diciembre. Creo que es bastante probable. Obviamente todo es posible, puede haber un Black Swan, puede que los mercados implosionen, puede que esté en una guerra. Pero bueno, aquí no estamos para hacer predicciones, sino simplemente para ver qué nos indican los datos pasados, hacia dónde se está moviendo el dinero y qué correlación tiene Bitcoin con ese ciclo de liquidez. Que por ahora sabemos que está subiendo y solo va a seguir subiendo, lo más probable. Ya que todos los bancos centrales siguen cortando tipo de interés, si vamos a una recesión, la Fed ya nos ha dicho que están dispuestos y listos para actuar, si el desempleo aumenta, para hacer lo que sea, para controlarlo. China no quiere tener recesión, va a imprimir a saco. Entonces, todo esto es bastante brillante o bastante positivo, ¿no? Para Bitcoin. Ahora bien, no sé si modelos como el Stock to Flow efectivamente se van a cumplir y vamos a ver precios estratosféricos, 300, 500 mil dólares. Es posible que el precio decepcione a la gente. ¿Por qué? Porque históricamente siempre, en todos estos rallies alcistas, la gente esperaba precios mucho más altos de los que luego se consigue. Yo recuerdo perfectamente el de 2017, donde había gente como McAfee que decía, si no llegamos a 50.000, me corto el pene. El precio llegó a 20.000. Y aquí, 2021, más de lo mismo. Todo el mundo esperaba 100.000, 150.000, 200.000. Entonces va a ser bastante interesante. Va a ser bastante interesante. Pero todo indica que Bitcoin está siguiendo la curva del dinero y el futuro es brillante porque sabemos que va a ir aumentando. Así que os quiero recordar este post que ya os puse en marzo, antes del halving, cuando toda la locura de los ETFs, porque siempre ocurre y siempre le ocurre a todo el mundo, ¿vale? Siempre la gente dice, no, voy a tomar ganancias en este máximo antes de que venga el bear market o antes de que venga la corrección. Pero hay una masa bastante grande y ruidosa que te dice, no, pues que va a subir mucho más. Luego la gente nunca toma beneficios. Y recordar que nadie se arruina tomando parciales, tomando beneficios. ¿Vale? Así que comenta abajo y dime qué opinas. Nos vemos arriba, nos vemos abajo. Nos vemos en Twitter, nos vemos en Telegram. Hasta luego.